jóvenes, espero que se encuentren bien igual que su familia. El video del día de hoy se llama traslación de una función exponencial. Veremos cómo se traslada tanto de forma horizontal, vertical y simultánea. Comencemos entonces. Traslación de una función exponencial. Su forma general es f de x es igual a ca elevado a x más h más k. H representa el eje horizontal y k representa el eje vertical. Traslación horizontal. Si h es un valor negativo, la gráfica se traslada h unidades hacia la derecha. Si h es un valor positivo, la gráfica se traslada h unidades hacia la izquierda, es decir, sentido contrario. Si vemos más h, vamos a ir al lado izquierdo, es decir, vamos a retroceder. Y si vemos un h negativo, es decir, menos h, este va a avanzar, por lo tanto nos vamos a ir al lado derecho, hacia los positivos. Entonces, vamos a hacer un gráfico y con tabla incluida de traslación horizontal. Tenemos entonces f de x es igual a 6 elevado a x más 2. Como se pueden fijar, está en el exponente de toda esta operación, por lo tanto eso nos indica que estamos en movimiento horizontal. Como necesitamos hacer solamente el movimiento, vamos a elegir tres números. En mi caso va a ser el menos 1, el 0 y el 1. Comencemos entonces a hacer los cálculos. Nos quedaría f de menos 1 es igual a 6 menos 1 más 2. Primero voy a resolver la operación matemática que está aquí. Por lo tanto nos va a quedar 6 elevado a 1, que eso nos va a dar una potencia y la resolvemos, que en este caso sería 6. Vamos con el siguiente. F de 0 es igual a 6 elevado a 0 más 2. Eso nos va a dar 6 elevado a 2, que eso es 36. Y por último, f de 1, que es igual a 6 elevado a 1 más 2, nos daría 6 elevado a 3, y eso nos daría 216. Si usted se fija, lo primero que yo hice fue la operación matemática para luego, o por el último momento, lo último que hago es la potencia. Ya teniendo la tabla, vamos a graficar, porque esto obviamente lo estamos mirando. Vamos a hacer el eje de coordenadas X, Y. Vamos a modificar nuestro gráfico para que nos quede mejor. Es decir, las X van de 1 en 1 y la Y va a ir de 6 en 6. Por lo tanto, tenemos 6, 12, 18, 24, 30 y 36. Vamos a graficar entonces. En el primero dice, ubícate en el menos 1 y sube hasta el 6. Luego dice, ubícate en el 0, llega hasta el 36. Por lo tanto, si usted se fija, yo estoy eligiendo dos puntos para hacer mi curva. Y he terminado la traslación horizontal con tabla de valores. Ahora, veamos traslación vertical. Si k es un valor negativo, la gráfica se traslada k unidades hacia abajo. Si k es un valor positivo, la gráfica se traslada k unidades hacia arriba. ¿Qué quiere decir? K positivo hacia arriba, K negativo hacia abajo. Vamos ahora a un ejemplo de traslación vertical. Tenemos entonces f de x es igual a 6 elevado a x menos 3. Vamos a elegir tres números, que en este caso mis números van a ser el 0, el 1 y el 2. Reemplacemos entonces. Tenemos f de 0 es igual a 6 elevado a 0 menos 3. Resuelvo en este caso la potencia primero. 6 elevado a 0 me daría 1 menos 3 y eso nos daría menos 2. Luego, f de 1. Tenemos 6 elevado a 1 menos 3.
Vamos a resolver la potencia. 6 elevado a 1 nos daría 6 menos 3 y eso nos daría 3. Luego f de 2 nos daría 6 elevado a 2 menos 3. 6 elevado a 2 son 36 menos 3 nos quedaría 33. Ya teniendo la tabla de valores hecha, vamos a hacer el gráfico. Vamos entonces así. Eje X, eje Y. En el eje X vamos a hacerlo de 1 en 1, 1, 2. Recordando que aquí está el 0. Y en el eje Y lo vamos a hacer también de 1 en 1. Tenemos 1, 2, 3. Y luego tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Grafiquemos entonces. Tenemos entonces, dice ubícate en el 0 y baja hasta el menos 2. Luego dice ubícate en el 1 y sube hasta el 3. Ya tengo dos puntitos para juntar la curva. Me voy por aquí y subo. Y tenemos traslación vertical. De combinar, tenemos la traslación simultánea, es decir, se va a mover tanto hacia los lados como hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, es importante y rescatar el punto de traslación, que es sumamente importante para que lo podamos saber. Tenemos, si f de x es igual a ca elevado a x, entonces, la misma función que va a ser un espejo o la idéntica, tenemos ca es elevado a x más h más k. ¿Ya? Importante aquí, tenemos menos h más k. ¿Por qué menos h? Porque recuerden que si hay un h positivo, este se vuelve negativo. Y si hay un h negativo, en este caso sería un h positivo. Y ese es un punto de intersección de la coordenada donde pasa la curva que estamos realizando. Entonces vamos a hacer movimiento simultáneo. En este caso tenemos f de x es igual a 6x más 2 menos 3. Vamos a elegir los números. Mis números van a ser el menos 2, el menos 1 y el 0. Reemplazo. F de menos 2 es igual a 6 menos 2 más 2 menos 3. Vamos a resolver primero aquí. Nos quedaría 6 elevado a 0 menos 3. 6 elevado a 0 nos da 1 y 1 menos 3 nos daría menos 2. Luego, f de menos 1, que sería 6 menos 1 más 2 menos 3. Resuelvo aquí primero, nos daría 6 elevado a 1 menos 3. 6 elevado a 1 nos daría 6 menos 3 nos daría 3. Y por último tenemos f de 0, que es igual a 6 elevado a 0 más 2 menos 3, es igual a 6 elevado a 2 menos 3, que es 36, menos 3 es igual a 33. Por lo tanto, aquí tenemos menos 2, 3 y 33. Ahora que ya tenemos la tabla, vamos a hacer el gráfico. Entonces tenemos x, y lo vamos a hacer de 1 en 1. Entonces tenemos menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Si usted se pregunta cómo saco esto, según aquí. El número mayor es menos 2, por lo tanto tiene que llegar hasta el 2. El número mayor aquí es 33, pero como ese no lo voy a graficar, voy a graficar los más chiquititos. Mi gráfico debería llegar hasta el 3. Grafiquemos entonces. En el primero dice ubícate en el menos 2 y baja hasta el menos 2. Luego dice ubícate en el menos 1 y sube hasta el 3. Y ahora vamos a graficar. Y la curva debería ser algo así.
Recordemos, para trasladar una función exponencial necesitamos tener en consideración primero la base. Si la base es entera, va a ir creciendo. Si la base es fracción, decreciendo. Además, es importante, si la h es positiva, voy a ir hacia los lados negativos, es decir, voy a retroceder. Si la h es negativa, voy a avanzar y me voy a ir hacia los lados de los números positivos. K, en cambio, si K es positivo, voy a subir, y si K es negativo, voy a bajar. Espero que te haya gustado este video, nos estaremos viendo. Adiós.